Juan, estamos ante, bueno, frescas nuevas medidas del Banco Central en este sistema bimonetario, como vos bien lo solés definir, ya instalado, con una recurrente escasez de divisas, un contexto muy similar al que se va repitiendo cada tanto tiempo en nuestro país, y ante resultados que no son los ideales, ya comprobados, volvemos vez tras vez a aplicar las mismas recetas. Hoy ya con nuevas medidas del Banco Central en cuanto a nuevos límites que se intensifican para las importaciones, ¿esto puede recrudecer todavía la presión devaluatoria y las brechas cambiarias, Juan? Puede haber una calma muy transitoria porque el Banco Central no va a estar entregando divisas para importaciones, pero eso va a dañar el nivel de actividad económica porque sí, alguna que otra cosa se puede sustituir, pero el grueso no. O sea, que para el nivel de actividad económica, que en este momento es un punto crítico, va a ser negativo. En este sentido, Juan, ¿hay algún atisbo a tu criterio de algún tipo de política, de plan económico que nos permita salir de esta eterna coyuntura y poder mirar, planificar en materia de políticas económicas, no decimos ya el largo, aunque sea el mediano plazo? Estas circunstancias que está viviendo la Argentina tienen alguna analogía con la previa al plan austral, que aparentemente no iban a hacer nada, pero hubo un cambio de ministro de Greenspan a Zurril. Y bueno, Zurril y su equipo, que era un equipo bueno, eh, dejaron que la inflación corriera, que se corrigieran los precios relativos y por sorpresa, porque la verdad que sorprendió, lanzaron el plan austral. Yo creo que hoy a la Argentina le vendría muy bien un esquema análogo. No digo lo de Menem y la convertibilidad, porque en Menem se venía de hiperinflación Ujú. y la Argentina en este momento no está en hiperinflación. Por eso comparo más bien con la previa del plan austral, aunque la inflación era todavía más alta que la actual. ¿En qué consistiría, Juan, para vos un plan análogo ayornado a este contexto? Bueno, hay dos rumbos, dos cuestiones, Emanuel. Ujú. Por un lado, la palabra rumbo. La Argentina no sabe, o por lo menos la gente del común y los inversores, los empresarios, los trabajadores, no saben hacia dónde quiere marchar la Argentina, cuál es nuestra inserción internacional, si vamos a traer las inversiones o a veces las ahuyentamos. O sea, el rumbo no está claro y yo creo que eso es fundamental. Se puede comparar con Frondizi. Yo cuando cito esto no es porque sea adepto de uno o de otro, sino hago analogías con el pasado de la Argentina. Frondizi, cuando asume, bueno, previamente el pacto con Perón, etcétera, la situación macroeconómica era muy 59 al año siguiente a su asunción, la inflación por primera vez llegó al 100% anual y la macroeconomía no estaba muy ordenada hasta que después se estabilizó cuando entra el Sogaray. Pero el rumbo sí estaba claro. Entonces el país, a pesar de una situación macroeconómica compleja, pudo crecer, pudo desarrollarse, había mucha inversión, se creaba empleo, etcétera. O sea, son dos cosas que si se hacen las dos es mejor, pero el Ujú. rumbo es imprescindible, además de tener que reducir el déficit fiscal, mejorar la carga tributaria, etcétera, ¿no? Hay muchas tareas macroeconómicas, pero el rumbo también es fundamental aclararlo y hoy en día en la Argentina no está claro. Y además del rumbo, ¿qué se le podría agregar? Juan, ¿qué condimento no podría faltar en este plan ayornado?
Bueno, en el plano macroeconómico, como dije, tenés un déficit fiscal muy alto que hay que pensar en reducirlo, tenés una carga tributaria que es muy negativa para la producción y las exportaciones. Yo sé que hoy no están las condiciones, precisamente por el déficit fiscal, para lanzar rebajas impositivas masivas, pero sí se podría perfectamente licitar cupos de rebajas y a quien más ofreciera invertir o exportar o crear empleo, asignarle esos cupos, o sea, selectivos pero licitados de manera absolutamente transparente. Esto se intentó y tuvo un éxito muy parcial, porque yo creo que tuvo defectos en época de Lavagna. Lavagna hizo algo parecido. Uh-huh. En este sentido, Digo Juan, para sí. que se sepa que ya alguna vez se probó en la Argentina y yo creo que podría tener efectos muy positivos. Y después está la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Que va a ser muy compleja. El fondo ya ha mandado mensajes del tipo de que hay que tener un plan creíble, una dirección de la economía clara, etcétera. O sea, que esa va a ser una decisión muy importante y yo creo que el gobierno tendría que presentar como propio el programa, no como el programa del Fondo Monetario. Eso sería un error político más que económico. Y para eso el gobierno tendría que hacerlo pronto, porque la negociación con el fondo se abre en pocas semanas más, ¿no? Ya está abierta, pero estuvo como el precalentamiento. Ahora Uh-huh. va a seguir y el gobierno haría muy bien en adelantarse y presentar cuál es su programa, con independencia de lo que se acuerde con el Fondo Monetario. En el mientras tanto, Juan siempre nos va tapando la coyuntura en esta impronta por ir tapando baches que nos van surgiendo sobre la marcha. Se van retroalimentando muchas variables, entre ellas la inflación, que sigue generando pobreza, los corrimientos indefectibles que después termina teniendo el tipo de cambio, que terminan justamente retroalimentando este tipo de variables, y las complicaciones para lo que vos recién mencionabas, ¿no? Bajar el gasto público con inconvenientes aparte de lo que es el empleo formal en nuestro país. Sí, evidentemente no es fácil, pero cuando uno piensa que entre ministerios, secretarías y subsecretarías en el gobierno nacional hay 270 cargos de ministros, secretarios o subsecretarios, si agregamos los gabinetes de asesores, estamos hablando de unas 400 o 500 personas que hacen una concepción del Estado muy burocrática, muy sobredimensionada, y en eso claramente hay que trabajar. Aunque se haga de a poco, la Argentina necesita un Estado austero que además muestre resultados a la población, porque tenemos también una evasión fiscal, una evasión impositiva muy alta en la Argentina. Está en el orden del doble de la evasión que tiene un país como Chile, aquí anda más, o mayor que Uruguay Con también. una O presión sea fiscal que ese récord es un también, ¿no? tema muy importante también. Con una presión fiscal además récord, ¿no, Juan? La presión Sí. fiscal es muy alta, encima tenés el impuesto inflacionario y sobre todo que son malos impuestos, tenemos muchos malos impuestos. Pensemos en ingresos brutos, es un impuesto que no existe en ningún país del mundo en esta escala que tiene la Argentina, que recauda 4% del Producto Interno Bruto. Es una millonada de pesos del orden de 15 a 20 mil millones de dólares, equivalente a lo que se recauda en ingresos brutos, que encarece los costos de producción y desalienta la producción y las exportaciones también, ¿no? Juan, ¿vos ves inevitable un nuevo corrimiento del tipo de cambio oficial
¿Y sería una solución o no tener planteado ya en forma oficial, formal, un desdoblamiento del mercado cambiario? Bueno, este es un gobierno evidentemente que no es ortodoxo, es más bien heterodoxo, entonces tu pregunta, Emanuel, es muy oportuna, porque yo creo que para Argentina, dentro de las alternativas heterodoxas, sería mucho mejor desdoblar el mercado cambiario. O sea, tener un mercado financiero cuyo precio fuera libre y de libre acceso y un mercado comercial. La Argentina ya lo ha probado muchas veces. Yo no creo que sea lo óptimo, pero mucho mejor que esta catarata de circulares del Banco Central sería, ¿no? Sería un paso adelante. En el mientras tanto, ¿ves Pero más lo presión en el importante mercado para que cambiario? se Sí. tranquilice el dólar, Emanuel, Ujú. también es presentar un plan. La Argentina nadie sabe exactamente hacia dónde se dirige. Juan, en ese sentido, ¿vos ves inminente alguna devaluación, algún corrimiento fuerte del mercado cambiario como muchos están advirtiendo? No creo que esté en la intención del gobierno Ujú. y eh, un corrimiento importante, vos te referís al mercado financiero, tipo el contado con líquido, te referís al mercado comercial, que es el más importante para el agro. Claro, el mercado comercial, justamente, que es el que tiene en vilo toda la dinámica. Yo no veo que estén las intenciones del gobierno, pero Ujú. evidentemente si la brecha sigue a este nivel o peor aún se agranda, va a haber problemas con la liquidación de exportaciones, bueno, y se tiene que recurrir a una medida como restringir las importaciones, que es, como dije antes, contraria al nivel de actividad económica, es recesiva esa medida. Igualmente, si no, también, Juan, ya para ir cerrando, sería como el perro que se muerde la cola, una frazada corta, ¿no? Porque si hubiese un corrimiento del tipo de cambio oficial, esto no implica tampoco que sí o sí se va a achicar la brecha, porque se puede trasladar la brecha también. Si hay plan, se puede mantener en límites razonables. Y si no Ajá. hay plan, es muy peligroso. Yo creo que lanzar una devaluación del comercial sin un plan que lo acompañe sería un error porque en poco tiempo desaparecería esa ventaja que se logró para los exportadores o para los que reemplazan importaciones, que el tipo de cambio comercial subiera, digamos, un 15-20% de golpe. Sí, eso dura muy poco Ujú. tiempo. Si vos no tenés un plan, es una jugada riesgosa, claramente, porque el único resultado que efectivamente va a ocurrir es un aumento de la inflación. Y no lo acompañás con plan. Con un plan es otra cosa porque ya los horizontes se van aclarando, la dirección del gobierno se va aclarando, o sea que es Ujú. otro escenario completamente distinto. Pero si vos devaluás porque querés de esa manera aumentar la oferta de divisas en el mercado y no haces nada más, es muy peligroso eso, porque puede ser que el único efecto práctico, visible, sea el aumento de la inflación. Doctor Juan Josiliach, un placer, gracias por habernos acompañado, ¿eh? Un gusto. Al contrario, Emanuel, y mucho gusto en compartir con el canal rural. Un honor, ¿eh? Hasta siempre.